Un programa de interés general, educación y actualidad. Entre todos, con la conducción de Esther Flores, Alicia Martínez, Mirta Giovanetti y Clelia Herbatín. Entre todos, por AM 1580 Tradición. Hola, buenas tardes queridos oyentes de AM 1580 Radio Tradición. Nos encontramos nuevamente en la primera emisora del partido de General San Martín, en la cual transmitimos por streaming y redes sociales. Nuestro querido programa Entre Todos, que sale los jueves de 18 a 19 y los domingos de 19 a 20 horas. Sus integrantes, Esther Flores, Clelia Herbatín, Mirta Giovanetti en su rincón literario y Alicia Martínez. Recordemos que Entre Todos es un programa cultural y de interés general con temas de actualidad, música y noticia. Y nuestros queridos oyentes nos pueden ver a través de www.amtradición.com o por la aplicación AM 1580 Tradición o por Facebook AM Tradición 1580. Bueno, hoy les quería hablar de algo que está pasando en nuestro querido país. Hay un país que consume y otro país que no llega a fin de mes. Desde el año 2020, la agenda de precios continúa sin resolverse. Un empresario dice que hay dos Argentinas y que se requiere de un acuerdo básico para resolver la crisis y la escalada inflacionaria. Más allá de la crisis económica, la alta inflación, el cepo y la falta de dólares. Luis Pagani, CEO y presidente de Arcor, observa dos realidades. Lo que más preocupa es que la Argentina se partió en dos. No se refiere a la grieta política que atraviesa. Hay un país, como bien lo dije, que consume y otro país que no llega a fin de mes. Arcor es la mayor alimenticia argentina y el grupo con mayor cantidad de mercados abiertos en el mundo. La compañía se ubica en el segundo lugar del ranking. El grupo contabiliza 45 plantas industriales, donde 20.000 empleados trabajan, y en junio del 2022 inauguró una fábrica de golosinas y galletitas en Angola, África, para atender nada menos que un mercado de 400.000 millones de consumidores. Es el país que no llega y el país que consume, porque a fin de año 30.000 argentinos fueron a ver el Mundial de Qatar. Esta es la realidad de los movimientos sociales. Cree que es responsabilidad de toda la dirigencia, incluye a los empresarios, llegar a un consenso. Las empresas prosperan en un país que prospera. Si no hay ventas, no hay consumo. Ojalá en el corto plazo se logre un entendimiento. Lo que más preocupa es la educación, la salud, la pobreza y la inseguridad de todos los días. Hace 20 años que todo esto preocupa porque viene cayéndose. Esto es un tema empresarial, porque la educación tiene que ver con la mano de obra calificada. No vivimos en un país con educación pública, pero ese país existió.
porque yo lo he vivido, aunque no lo crean. Dicen que no se puede frenar la escalada inflacionaria con la receta que pone el gobierno de congelar los precios o de los precios cuidados. Dice que esto no funciona porque ya se experimentó varias veces. Arcor siempre participó y colaboró, pero es partidario al libre mercado. Cree que la competencia es un incentivo para la creatividad. La inflación del 100% que tuvimos durante el año 2022 es espantosa y se espera un índice similar o mayor para el 2023. Cuando la inflación llega a 2 dígitos, ya está fuera de control. Hubo varios factores que complicaron, como la guerra de Ucrania, la pandemia, la gran sequía que tuvimos. Pero los empresarios tienen esperanzas, gracias a Dios. Esperanzas de que volveremos a tener un mercado fuerte y potente, que tenga atractivos para atraer inversiones e inversores. Muchos creen que el Mercosur no dio resultado y que no funciona. Pero no todos opinan así. El presidente de Arcor, Pagani, como argentino, ve muy activo al Mercosur, aunque Brasil nos sacó ventaja. Él es defensor del Mercosur y ahora que se habla tanto de dolarización, cree que es mejor y más ventajoso crear una moneda en común con Brasil o una moneda del Mercosur. Argentina Arcor facturó mucho en el 2021, fue menos en el 2022. Se trata del primer productor de caramelos duros, cuenta, no solo eso, de golosinas también, pero cuenta con 7 tambos donde se produce 50.000 litros diarios de leche y es el mayor productor de papel para embalajes y cartón corrugado. Tiene además oficinas comerciales en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, México, Estados Unidos, España y China. Acá también hay 2 realidades. Lo que siempre se ve es el consumo en la zona AMBA. El AMBA tiene 14 partidos y más de 14 millones de habitantes. Parece que la zona AMBA es la más golpeada, pero en el interior del país ocurre otra cosa y crece más que en el área metropolitana. Incluso hay otro estado de ánimo en las provincias. Pero no debemos olvidar que hay muchas oportunidades y enormes en nuestro país. Es el sector tecnológico. Ese será un gran motor en el crecimiento productivo y económico de la Argentina. Pero para aprovechar todo su potencial, es urgente trabajar para poder responder a la demanda de fuerza laboral capacitada, que año a año se incrementa. Aunque queda mucho por hacer,
en términos de digitalización, pero la oportunidad persiste. Este potencial implica otro desafío que tenemos muy presentes para el 2023 y que es seguir trabajando junto con todos los actores de las industrias, tanto con la alimentaria como con la tecnológica. Y con algún buen gobierno, Argentina saldrá a flote nuevamente. Es el deseo de todos los argentinos. Bueno, y ahora vamos a pasar a Mirta Giovanetti en su rincón. No, primero vamos a ir a un tema musical y luego a Mirta Giovanetti en su rincón literario. Me despido de ustedes hasta el próximo jueves y escuchemos el tema musical y a Mirta Giovanetti. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en este 2023 con nuestro querido programa Entre Todos. Juntas, Esther Flores, Alicia Martínez, Clelia Arbatín, Mirta Giovanetti, quien les habla, y dirigidos todos por Francisco Ballester. Hoy el rinconcito literario se viste de cuentos. Vamos a hablar de los cuentos, de lo hermoso que es poder leer un cuento. El cuento sabemos que es un relato breve que puede ser real o ficticio y que presenta pocos personajes y que también tenemos cuentos para adultos y cuentos para niños. Los cuentos nos transportan a lugares mágicos donde caminamos abrazados a duendes y volando como mariposas. Nos llevan a lugares insólitos, pero muy hermosos. Hay distintos tipos de cuentos. Están los tradicionales, que nos remontan a nuestra infancia, que nos llevan a soñar con Caperucita Roja, con el Patito Feo, con Sinbad el marino, y que nos hacen volar de un lado para el otro, subirnos a carrozas que se fuman a las 12 de la noche y que luego desaparecen, como en Cenicienta. Después también tenemos los cuentos de hadas, con las hermosas y bellas princesas, con las reinas, con los príncipes encantados. Está también el cuento de terror. El cuento de terror que nos transmite mucho miedo, muchísimo miedo. Y que también podemos encontrarlo en El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, en Drácula, en los cuentos de Alan Poe. ¿Cuántos cuentos tenemos? También los de ciencia ficción, que te sitúan en lugares distintos a los que habitualmente vivimos. Nos llevan al espacio, nos muestran unos lugares que nunca conocimos. Podemos decir que los cuentos nos movilizan, que reflejan la vida misma y nos muestran diferentes facetas de ella y nos muestran la convivencia con distintos personajes, animales que hablan, globos inflables y demás personajes distintos que no conocemos. Estimulan también la imaginación, los cuentos, enseñan a buscar soluciones, valores, desarrollan la inteligencia a través de relatos donde distinguen entre lo bueno y lo malo. Según Jean Piaget, estimulan el desarrollo
de la memoria de los niños desde temprana edad, cosa muy importante porque lo va a favorecer a lo largo de su vida. En resumen, podemos con los cuentos despertar la imaginación en los niños, aprender conceptos nuevos y aprender a relacionarse con su entorno y con poder ver sus conflictos. Todo eso y más es lo que nos pueden enseñar los cuentos. Y tratándose de cuentos, aquí mismo yo les voy a contar un cuento a todos ustedes. El día 20 de marzo fue el Día de la Felicidad. Y este cuento se llama La camisa del hombre feliz. Es un cuento escrito por el novelista ruso León Tolstoy y nos narra la siguiente historia. Nos cuenta que un viejo poeta de la corte aseguró conocer el remedio para curar la enfermedad de su rey. Su rey estaba muy deprimido, muy triste y no podía consolidar ni el sueño ni estar tranquilo porque siempre se lamentaba. Entonces, un poeta de la corte dijo que él había encontrado el remedio seguro para curar a su rey. La enfermedad que lo aquejaba era muy grave y tenían que solucionarla. Los síntomas ya los conocemos y por eso el hombre tenía que mandar a sus súbditos para buscar por todo el planeta al hombre feliz, colocarle la camisa al rey y de esa manera el rey se curaría. Mandaron a todos sus súbditos a invadir y recorrer el planeta, pero se dieron cuenta que la tarea no era nada fácil. Era muy difícil encontrar al hombre feliz. Pero bueno, debían seguir buscándolo y buscándolo hasta poder encontrarlo. Pero la felicidad depende no de una cosa, sino de la manera de vivir, de encarar todo lo que nos rodea para superar los problemas y poder disfrutarlos. El hombre feliz vivía en una modesta casa rodeado de toda su familia, pero él aprovechaba aquellas pequeñas cosas que le causaban felicidad para poder disfrutarlo y vivir en felicidad. Se cumplen lo que decía el rey, pero el rey tenía que ponerse para ser feliz la camisa de esa persona que rodeaba felicidad y poder curarse. Pero el hombre feliz no podía darle su camisa. No podía darle su camisa porque era muy pobre y la verdad no tenía camisa. Lo que nos demuestra que poder vivir rodeado de pequeñas cosas, en modestas casas, sin mucho poder económico, igualmente nos puede brindar muchísima felicidad. Porque la felicidad no se compra, la felicidad se adquiere y se va logrando de a poquito, disfrutando de todo. Bueno amigos, quería recordarles también que este año 2023 se cumplen 100 años del primer libro que escribió Jorge Luis Borges, que se llama Fervor de Buenos Aires. Es un libro de hermosas poesías que también va a ser homenajeado en esta próxima Feria del Libro, la 47 Feria del Libro, que se va a comenzar a desarrollar acá en la Rural a partir del 17 de abril, donde allí los esperamos a todos. Bueno, nos despedimos como siempre de este rinconcito literario. Espero que les haya gustado el cuento y hasta el próximo jueves. Hola, ¿qué tal? Aquí otra tarde de Entre Todos, que desde hace más de 30 años estamos juntos, ustedes y nosotros. Muchos nos siguen desde aquella época,
mucho pasado por nuestras vidas, cosas buenas y cosas malas como le suceden a todo el mundo a lo largo de los 30 años. Nuestro programa se llama Entre Todos y como ya lo han dicho, somos 4 amigas. La mesa redonda, como decía Clelia antes, no es más porque lo estamos haciendo ahora por las vías de internet. Ustedes pueden en su celular poner www.amtradición.com.ar o bajarse la aplicación AM 1580 Tradición o por el Facebook AM Tradición. Nuestra radio, nuestro programa se llama Entre Todos. Nuestra radio, la 1580. El tema que tratamos hoy, que voy a tratar yo hoy, va a ser el que nos preocupa a muchos. Indudablemente veo que no le preocupa tampoco mucho a los gobernantes actuales, de los cuales nadie habla del tema, que es el tema salud. Porque si bien ustedes verán en los noticieros de televisión cómo continuamente se habla de todos los robos, de las muertes, de increíble cómo la violencia que hay, ¿no es cierto? Que te matan por una mochila, que saliste corriendo. Bueno, pero hay algo que yo por lo menos lo considero más importante para hacer una patria grande y seguir haciendo crecer a nuestra patria, que va a ser la única manera, que es trabajando. Para trabajar todos tenemos que contribuir, salvo lógicamente el que tenga alguna discapacidad que realmente entra dentro del que no, del que indudablemente hay que ayudarlo. Bueno, ¿cuál es el problema que yo quiero hablar hoy? El de la salud. Es justamente qué pasa acá en la Argentina. Acá en la Argentina tenemos el sistema público, que es el público, que es en muy pocos lados del mundo está el sistema público tan bueno como es acá, que vienen de muchos lados a verse. El privado y el de las obras sociales y sindicales. Ahora, ¿qué pasa con estas obras sociales o las prepagas que tienen la mayoría de la gente? El problema es que más del 35% de los médicos afirma que redujo la atención de las prepagas. Inclusive nosotros o ustedes hablen con sus amigos o alguien y le van a decir, ay, sobre todo en IOMA, que es el medio donde nosotros nos movemos más, no hay dermatólogo de IOMA. ¿Alguien sabe? Mi hermana tuvo que atenderse con un cardiólogo particular porque no estaba más el cardiólogo de IOMA, un centro en San Martín que iban a abrir especialmente por IOMA, pero no atiende el teléfono. Bueno, la cuestión es que la mayoría de los médicos se están yendo de las prepagas. ¿Por qué? Una razón tiene que haber, ¿no es cierto? Bueno, ellos dicen que los honorarios son bajos y que pretenden que, bueno, tienen que trabajar 12 horas porque les pagan a lo mejor 2.000 pesos con suerte por consulta, pero tardan 60, 90 o hasta 120 días. Por ejemplo, está el caso de Laura, de 34 años, que llama al consultorio de su oftalmólogo para pedir turno. Ella usa lentes de contacto y se atiende con él desde hace más de una década. Del otro lado, la secretaria histórica le verifica que lo sigue teniendo en cartilla, pero el doctor dejó de trabajar con algunos planes. Porque soy paciente hace años, le dice. Bueno, pero podés seguir viniendo particular. Eso es lo que hacen la mayoría de los médicos que están haciendo en forma particular, atienden. La información surge de un relevamiento realizado a 845 médicos por la plataforma de atención médica Guaire Salud. El problema es que ellos dicen que deben ganar más del doble. Bueno, eso nos pasa a la mayoría, ¿no? Indudablemente. Pero la carga es muy excesiva, muchos se quedan porque realmente la gente busca en cartilla para ir a lo de un médico, a ver, necesito esto, busco en la cartilla, aunque no lo conozcan, se anotan. Pero, ¿qué pasa? Vos llamás y te dicen, no, este médico no está más. Inclusive, yo tengo aquí, vivo en Villa del Parque, tengo la gastroenteróloga, que fue el último mes que atendió.
¿Pero qué? ¿Se fue? No, no se fue, le dieron otro cargo, se fue a otro lado, entonces ese lugar queda vacío. En el policlínico bancario no está más el que atiende la tiroides también. Entonces la gente tiene que buscarse otras maneras, porque los médicos por lo general se dan de baja en las prepagas de segunda línea, porque dice que son los que se atrasan más con los pagos, ¿no? Ya le digo, por ejemplo, Melissa Macaluso, de 37 años, que fue diagnosticada con hipotiroidismo a los 20 años, y desde entonces se controla periódicamente sus niveles de hormona tiroidea con una endocrinóloga. Sin embargo, desde julio del año pasado no pudo atenderse más con ella porque dejó de trabajar con su prepaga. El problema también es conseguir a veces los turnos. Hay meses de espera, debe ser porque hay pocos. Por ejemplo, yo tuve, mi problema personal de un especialista en columna y hay uno solo en el policlínico bancario. Entonces vos tenés que conseguir turno con el único médico que hay, ¿no? Claudio Velocopotit, que lo habrán conocido porque es el presidente de la Unión Argentina de Salud y de Swiss Medical, que muchas veces en la pandemia lo mirábamos por televisión, dice que es cierto que hay muchos profesionales que dejaron de atender, pero que ellos a su vez también han ingresado muchos todos los meses. Sí, han ingresado muchos extranjeros. Dice que muchos se han ido a otros países porque dicen, depende si el título de medicina puede estar homologado en otros países, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá hay que volver a hacer todo el estudio de nuevo. Pero hay lugares que sí, indudablemente acá también, con un examen que dan, les permiten ya a los médicos poder trabajar acá en la Argentina. Por eso hay muchos peruanos, venezolanos, que no conocen los remedios que conocemos nosotros con el título que conocemos nosotros, ellos conocen más bien la droga. Una vez me preguntaron, ¿y qué droga tiene? Porque yo le dije de un remedio muy común, pero no lo conocían por su nombre. Ese es un gran problema, porque vos tenés, por ejemplo, volviendo otra vez yo al policlínico bancario, no hay... tenías un dolor de oído, no hay de urgencia, tenés que pedir turno. Entonces fíjense que realmente con un dolor de oído no podés decir, voy a sacar un turno para dentro de 20, 25 días. Y si vas al hospital, lo mismo pasa. En el hospital te van a atender, pero las largas colas que hacen la gente, los pocos puntos, los pocos números que dan para atenderse, es un problema. Realmente tiene que ser mejorado esto. Los profesionales de la salud quedaron muy golpeados con la pandemia y bajaron los niveles de tolerancia. Dicen que el amor a la medicina existe, pero me parece que cada vez hay menos margen para que los honorarios no sean acordes. También conseguir un psicólogo para niños, no hay. Ya la parte de los dentistas también, por empezar que la prótesis, la prótesis no te la hace nadie gratis, te la hace, lo que pueden hacer es sacar una muela, arreglar una muela, pero lo que es las prótesis, si son tan caras, realmente es una cosa que vamos a ver a la gente también con menos dientes, ¿no? Otra de las vueltas que han buscado los médicos también es el Botox. El Botox es para la parte estética, indudablemente para la gente que tiene más dinero, pero ellos también ganan más dinero, ¿no? El Botox pasó las 2 décadas de reinado y le surge una competencia ahora. Era una gama de pinchazos, en realidad es algo que dicen que es peor que el cianuro, pero lo que te hace te elimina las arrugas de la frente, te endurece los músculos y entonces, quedás mejor, pero no tiene movimiento. Ahora, el último reporte en el 2021 dice que marcó 158.900 inyecciones estéticas dadas en Argentina, que fueron de Botox y 175.540 de ácido hialurónico.
El ácido hialurónico es un poco más liviano, dice, pero ya es como que entras en un viaje de ida, porque te mantiene siempre joven. El público es mucho más amplio, desde los 19 en algunos casos se aplica. Son hipercinéticos, muy gesticuladores algunas personas, y se utiliza como tratamiento preventivo de arrugas, siempre obteniendo resultados naturales. Hoy el Botox es Botox sin efectivo. Son microinyecciones que no necesitan reposo, no necesitan anestesia ni quirófano, y por eso es un tratamiento que la gente a veces, le gusta aplicarlo, porque no le da el susto de tenerse que meter a un tipo de operación. El mundo de la cirugía plástica es una industria tan potente como dolarizada en la Argentina. Así, el costo promedio de ponerse Botox en un buen centro es de $460 en Estados Unidos, y acá se consigue en la ciudad entre 95.000 y 100.000 pesos, y en provincia se promociona por 100.000 pesos. Así que es realmente un problema muy grande que yo he visto. Inclusive también se usa los médicos te hacen la llamada. Me contaba mi sobrina que ya estaba con un dolor de rodilla, y el médico le decía: sacate 3 fotos y mandámelas. Pero ella decía: pero a mí me duele la rodilla. Bueno, pero vos sacate las fotos y me mandás las fotos. Pero ella quería que el médico se la viera, se la toque a la rodilla donde era. Es otro de los médicos. En el próximo jueves le voy a hablar de la primera inteligencia artificial que informa su gravedad en la psoriasis. Indudablemente hoy estoy en la parte de salud, me parece. Espero que les haya interesado el tema. Los espero, y espero que nos escuchen este jueves de 18 a 19, y si no, los domingos de 19 a 20 horas. Les doy saludos a todos los amigos, a los nuevos, a los viejos, a los que nos encuentran ahora. Que pasen un hermoso fin de semana. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Encontrándonos, ustedes y nosotros, en nuestro querido programa Entre Todos. Alicia Martínez, Esther Flores, Mirta Giovanetti y yo, Clelia Batín, vamos a estar conversando con ustedes y entreteniéndolos en esta tarde de jueves. El otoño nos está brindando un clima especial. Siguen los días cálidos y, según dicen, habrá un cambio de temperatura, sí, y lluvias. Creo que va a bajar un poco la temperatura, pero van a volver los días soleados, aunque más frescos, y nos invita a disfrutar de paseos al aire libre. Por eso, como se avecina un fin de largo del 1 de mayo, sería oportuno que les hable de un destino donde podrán pasarlo muy bien, además de conocer su historia. Los voy a invitar a pasear por uno de los tantos bellos lugares de nuestro país. Vamos a ir al litoral, a la provincia de Entre Ríos, más precisamente a Concordia, donde disfrutaremos de su paisaje, su historia y el castillo que enamoró a Saint-Exupéry. Concordia es mucho más que termas y carnaval. Pasamos por el Centro de Informes Turísticos Municipal, frente a la Plaza 25 de Mayo. Sobre la otra calle que rodea la plaza se encuentra la municipalidad. Y mirando en diagonal, entre los árboles resaltan las torres blancas de la Catedral San Antonio de Padua de la Concordia, porque tal es el nombre completo de la ciudad, fundada el 29 de noviembre de 1831, cumpliendo ya 192 años. Otro de sus atractivos es la hermosa y renovada costanera sobre el río Uruguay. A la hora de buscar relax y tratamientos terapéuticos, 3 complejos termales: Termas de Concordia, Termas de Ayuí y Termas de Punta Viracho. Cuentan con varias piscinas, spa, alojamiento, gastronomía y todos los servicios. Ayuí incluso cuenta con un parque acuático en el camino del Perilago, a orillas del lago Salto Grande.
Volviendo al centro, frente a la Plaza Urquiza, se levanta el señorial Palacio Arruabarrena, que se inauguró en 1919 con un tradicional estilo francés. En el Palacio Arruabarrena funciona hoy uno de los 12 museos que integran el Círculo Histórico-Cultural de Concordia. Por allí desfilan historias de Urquiza, por supuesto, pero también de los jesuitas, de los saladeros ingleses que poblaron la zona del ferrocarril. La ciudad tiene su origen en los jesuitas, que se movilizaban por el río Uruguay entre las reducciones de Misiones, Yapeyú, en Corrientes, en este momento, al actual Corrientes, y Buenos Aires. Historia que sigue con Juan de San Martín, padre del libertador don José de San Martín, quien era entonces gobernador de Yapeyú, quien ordenó construir un fuerte en la zona y con el primer caserío en torno a 1820 que se llamó Villa de la Concordia, porque fue la época en que Entre Ríos se pacificó y se iniciaron las intenciones de formar una provincia. Entre Ríos fue una de las primeras provincias productoras de vinos, ¿sabían? Uno piensa en Mendoza, La Rioja, San Juan, pero no, Entre Ríos también. Primera en Sudamérica. Una actividad que hoy está resurgiendo luego de que en la década de 1990 se derogara una ley que era de 1930, o sea, 60 años atrás, que había prohibido el cultivo y la elaboración de vinos en la zona. Recordemos que Entre Ríos es sinónimo del caudillo José de Urquiza, dueño y señor de las tierras entrerrianas. Se cuenta que en uno de los campos funcionó un tambo modelo y la primera fábrica de yogur de la región. Ahora están recuperando el casco histórico. Elaboran otros productos caseros como el dulce de leche, bombones, alfajores, cerveza artesanal, blends de infusiones, fríos y calientes, con hierbas de estación que crecen en el lugar, e incluso una línea de aceites esenciales obtenidos de centenarias magnolias que decoran el bellísimo paisaje de tierras verdes y onduladas y pobladas de palmeras yatay. Si somos amantes de la vida natural, se ofrecen actividades como avistaje de aves, circuitos temáticos, también visitas guiadas, desayunos, meriendas, picadas de campo. Aparte de todos estos paseos, no podemos dejar de visitar el Castillo San Carlos, que encierra una historia interesante sobre el autor del libro El Principito, que todos conocemos y lo hemos leído, Antoine de Saint-Exupéry. En un capítulo de su libro, Tierra de Hombres, podemos leer este fragmento. Dice así: tanto os hablé del desierto que antes de seguir hablando de él, me gustaría describir un oasis. La imagen que tengo de él no está perdida en el fondo del Sahara. Era cerca de Concordia, en la Argentina. Dice así Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito, en un capítulo de su libro Tierra de Hombres. Y resume: había aterrizado en un campo y no sabía que iba a vivir un cuento de hadas. Después van a saber por qué. En 1929, Antoine de Saint-Exupéry piloteaba un avión de la Compañía General Aeropostal y tuvo que aterrizar precipitadamente a pasos del Castillo de San Carlos, en Concordia. El ruido inusual de la máquina en ese páramo de selvas, selvas en galería y playas de arena al borde del río Uruguay, atrajo la atención de Susana, de 12 años, y Eda Fuch, el apellido de ambas, de 18 años, hijas de Jorge Fuch y Suzanne Ballon, el matrimonio de inmigrantes franceses que residían en la mansión, un desproporcionado castillo de 2
plantas. Y escuchen, con 27 habitaciones. Y pisos de mármol, claro, en esa época era todo muy lujoso. Erigido en lo alto de una colina, frente al río Uruguay, justo, ¿no? Allí, Saint-Exupéry quedó encantado con las niñas, a las que llamaba las princesitas. Y por la especial relación que tenían con los animales del lugar, entre ellos zorros y serpientes, se dice que aquí se inspiró para varias historias de El Principito. Luego de aquel accidental encuentro, regresó varias veces al lugar. Hoy, una estatua del artista de la ciudad de Paraná, Amanda Mayor, lo homenajea y recuerda aquel romance del aviador y escritor francés con esta casona. En esta estatua del Principito, claro, mira hacia las ruinas de lo que alguna vez fue una extraordinaria casona construida por el misterioso y extravagante magnate francés Édouard de Marchis, cuya familia había sido dueña de bancos de su país, o sea, de Francia, y disfrutó de las comodidades de esa lujosa vivienda hasta 1891. ¿Y qué pasó? Decidió alejarse. Por cuestiones que no se saben, misteriosas, decidió alejarse por el río Uruguay en su barco, junto a su familia, y nunca más volvió. Años más tarde, un devastador incendio intencional, saqueos y actos de vandalismo arrasaron con el esplendor del castillo. Las paredes despojadas del castillo de San Carlos recuperaron parte de su brillo desde que fue puesto en valor en 2014 y reconvertido en reserva natural municipal, que puede ser recorrido también en una visita nocturna llamada El lado oscuro del castillo, que sorprende con las sombras de la historia, de un edificio que guarda misterios, una familia que se esfumó e incendios con los que ardieron leyendas. Bueno, espero que en algún momento lo puedan visitar, porque es muy interesante, muy lindo el lugar, con lindos paisajes. Y ya me despido, hasta el próximo jueves, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en la 1580, Radio Tradición. Y llegamos al cierre, y ellas, Esther Flores, Alicia Martínez, Mirta Giovanetti y Clelia Herbatín, les agradecen por haber compartido Entre Todos, invitándolos para el próximo jueves aquí, en AM 1580 Tradición.